Vamos a otro tema que tiene que ver con lo que ha hecho precisamente el Congreso, ¿no? Todas estas discusiones, estos proyectos de ley que además de manera virtual han aprobado, algunos de ellos incluso han llegado al Ejecutivo, no han sido observados, han regresado, se han aprobado por insistencia, y esto está generando una circunstancia que tiene que ver, uno se pregunta, entre lo que es verdaderamente populismo y sintonía con el país o lo que verdaderamente el país está requiriendo en un momento como este, que es un momento sumamente delicado. Christopher Acosta tiene el reportaje. Con sus accesos cerrados y sin movimiento aparente, el Congreso de la República parece detenido en medio de la pandemia, aunque nada más ajeno a la realidad. Con especial diligencia y velocidad, este Parlamento viene aprobando normas de dudosa procedencia e intenciones, que por un lado intenta ocultar intereses. Modifica el reglamento del Congreso de la República respecto de la obligatoriedad de presentación de declaración jurada de intereses. Y por otro formaliza el caos, ahora con ley propia. ¿En qué ocupa su tiempo el Congreso, mientras el país mira hacia otro lado, distraído y preocupado por el avance del virus? Una declaración jurada de intereses es un documento en el que funcionarios con capacidad de decisión y manejo de recursos hacen públicas sus relaciones económicas, comerciales y familiares con un solo objetivo: que su gestión no se vea influenciada o favorezca esas relaciones previas al cargo que hoy se ejerce. En el Perú, todos los funcionarios de alto nivel están obligados a presentar una declaración como esta desde diciembre de 2019. Todas las personas tenemos intereses, eso es algo absolutamente normal, pero estos intereses, cuando se trata de funcionarios públicos, requieren ser conocidos por la ciudadanía, por los medios de comunicación, a efectos de que se pueda alertar la existencia de un conflicto de interés. Todos los altos funcionarios, decíamos, están obligados a publicitar sus intereses. Todos, menos hace una semana, los 130 congresistas de la República. El texto del proyecto de resolución legislativa que propone modificar el reglamento del Congreso de la República respecto de la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de interés. El Congreso ha aprobado autoexcluirse de la obligatoriedad de presentar sus declaraciones juradas, donde venían siendo publicadas. Las declaraciones juradas de intereses de funcionarios de todo el país se almacenan en esta plataforma digital. Este es el buscador general que nos permite hacer las consultas. En este caso, el sistema nos permite conocer que hay 35.410 declaraciones juradas de intereses hechas por funcionarios de diferentes niveles de gobierno en todo el país. Es aquí donde deberían haberse almacenado las declaraciones juradas de intereses de los 130 actuales congresistas. Sin embargo, la norma aprobada no permitirá que ciudadanos puedan acceder a ellas. Cerca de 36.000 funcionarios a nivel nacional ya han hecho su declaración, pero los congresistas han decidido que con ellos no es. Bueno, a nosotros nos parece una decisión lamentable, es un retroceso muy importante en lo que se había avanzado en establecer un sistema de integridad en la función pública. Ya varios miles de funcionarios de distintas entidades públicas, de distintos niveles de gobierno, habían hecho uso de la plataforma de PCM para presentar sus declaraciones de interés. Entre esos miles que ya cumplieron, destacan, por ejemplo, 58 ministros, 17 alcaldes entre provinciales y distritales, 6 gobernadores regionales y hasta 13 congresistas del Congreso disuelto. Pero ¿por qué entonces el actual Congreso se niega a hacer incluso lo que ya venía haciendo el tan criticado Congreso anterior? ¿Quién sustentó ante el Pleno tamaña propuesta? Que el Congreso es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política. Cabe subrayar que estas prerrogativas colectivas permiten a su vez que el Congreso se autorregule. En buen cristiano, el Congreso se niega a cumplir una norma que los obliga a declarar intereses
porque esta fue dictada por el Ejecutivo y, por tanto, acatar, dicen, sería un sometimiento. Esta no es una plataforma de la PCM o de la Secretaría de Integridad o de la Secretaría de Gobierno Digital. No es así. Esta es la plataforma de interoperabilidad del Estado, que se ha creado con la finalidad de que albergue distintos servicios digitales. El Congreso de la República ha eliminado para ellos la declaración de intereses. De ninguna manera. O sea, si estamos todos luchando para hacer más transparente la gestión pública. La polémica decisión congresal marcó la primera crítica abierta del presidente Martín Vizcarra hacia el nuevo Parlamento. Congresista Costa, ayúdenos a entender qué está pasando en el Congreso con la aprobación de estos proyectos de ley hoy convertidos en ley tan polémicos. La declaración jurada de intereses no la entiendo. Este es un asunto que está en la agenda de la lucha anticorrupción, con la que todos los partidos participaron en el último proceso electoral. Se trata de transparentar los intereses de los funcionarios públicos para estar seguro que no llegan al cargo, ¿no es cierto?, para defender esos intereses en lugar del interés común. Costa, como su bancada, el Partido Morado, se opuso a la decisión congresal, como lo hizo también el FREPAP y Frente Amplio. Pero mayoría manda, 95 votos aprobaron no remitir a la plataforma su declaración jurada de intereses. Esto ha llevado a la sospecha de que en realidad la mayoría en el Congreso no quiere hacer declaración jurada de intereses porque no quiere transparentar cuál es su trayectoria anterior a la llegada al Congreso para que no sepan que a lo mejor están llegando al Congreso para defender esos intereses en lugar del bien común. En la otra orilla, y para intentar explicar su decisión, Guillermo Aliaga, de Somos Perú. Si el Poder Legislativo le remite información al Poder Ejecutivo, que en este caso es la PCM, podría estar dándose una suerte de sometimiento entre poderes. Para eso es que se crea un órgano constitucionalmente autónomo como es la Contraloría, para que todos puedan, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, remitir a alguien que es, digamos, una suerte de árbitro y de controlador a nivel nacional. Aliaga, además vicepresidente del Congreso, remarca que las declaraciones juradas se seguirían haciendo, pero ahora a través de Contraloría. Hay en la norma, sin embargo, un pequeño detalle. ¿Esta faculta a Contraloría a recibir sus declaraciones juradas de intereses? Mira, nosotros consideramos que sí, porque hemos puesto de que la información tiene que ser remitida a las instancias de Contraloría. Pero en política no ocurre lo que uno considera, sino lo que manda la norma. Y la aprobada por el Congreso no habilita a Contraloría a recibir sus declaraciones juradas. Que lo que necesita Contraloría es una norma habilitadora que haga posible que nosotros podamos abrir el sistema para los señores parlamentarios. Actualmente esta norma no les permitiría hacer eso. No, hemos hecho la consulta a nuestra gerencia jurídico-normativa y luego de la evaluación que se ha efectuado, la respuesta es que no. Con lo cual se ha creado una especie de limbo mientras el Congreso decida qué hacer para, digamos, corregir esta situación. Entendemos que se va a corregir, entendemos que ese es el sentido de la revisión que se está haciendo de esta resolución legislativa. Así las cosas, el Congreso no quiere rendir su declaración jurada de intereses ante la plataforma que aloja PCM y tampoco, aunque dice querer, podrá hacerlo ante Contraloría. El congresista Aliaga pretende salvar el entuerto con un proyecto de ley que ahora sí obligue a los congresistas e incluso candidatos a congresistas a declarar sus intereses ante el órgano de control. Al margen de dónde vayan a parar sus declaraciones, lo importante es que puedan ser de total acceso público para la ciudadanía. Pero, como hemos dicho, este tema no ha sido el único desacierto del Congreso por estos días. El jueves, el Congreso le otorgó certificado de formalidad a uno de los mayores causantes del caos del transporte en el país, los taxi colectivo, vehículos menores tipo sedán o station wagon que trasladan pasajeros sin ruta definida, sin autorización municipal y muchas veces ejerciendo violencia cuando se ha intentado fiscalizarlos.
un despropósito, por donde se le vea. En primer lugar, generan congestión. En segundo lugar, los colectivos son los vehículos más involucrados en accidentes de tránsito. Según la policía, el 69% de accidentes en carretera involucran a unidades pequeñas, que son las que hacen colectivo. En tercer lugar, los colectivos generan contagio porque, digamos, van llenos. El colectivo no sale si además del chofer no hay 4 o 5 personas más en el colectivo. Y en medio de la pandemia, eso es fatal. Las regiones como Patio Trasero de Lima. Allí los colectivos podrán circular formalmente. Lo ha decidido el Congreso, como si en provincias no existieran esfuerzos por reformar el transporte. Sobre el tema, hay congresistas que no tienen problema en compartir cuál fue el sentido de su voto. Congresista, en el tema de los colectiveros, ¿su voto fue a favor o en contra? Mi voto fue en contra. A otros les cuesta un poco. En el caso específico de la formalización de los colectiveros, ¿su voto fue a favor o en contra? El voto que mencionó mi vocero, de acuerdo a la modificación del reglamento, ha sido que toda mi bancada fue a favor. Eso es lo que escuché. El voto suyo, por tanto, fue a favor. De toda la bancada de Somos Perú, correcto. Y es aquí donde ambos temas, declaración de intereses y formalización de colectiveros, se juntan. Congresista, de los 130 parlamentarios, ¿conoce usted cuántos tendrían intereses en el sector del transporte? Te mentiría. No he hecho ese ejercicio de ser... Precisamente porque ya no están ustedes obligados a publicitar su declaración jurada de intereses. Particularmente no he hecho tampoco la búsqueda porque lo que yo he visto ha sido un debate de carácter político. Pero si tuviera que usted hacer la búsqueda, ¿dónde la haría? ¿Dónde haría la búsqueda? Primero lo solicitaría a través de la oficina de Oficialía Mayor. Bueno, probablemente usted como parlamentario eso le resulte, pero a los ciudadanos... De ser el caso que hubiese existido algún congresista que hubiese tenido algún tipo de interés, podría pasar no solamente a la Comisión de Ética, sino ser sancionado a través de ¿quién? De la Contraloría. Intereses que no podrán ser conocidos y aprobación de leyes en contra de los intereses del país. En eso se ha convertido rápidamente el Congreso 2020, que no hace ningún esfuerzo por distinguirse del anterior. Se suspende momentáneamente la sesión, entonces nosotros estaremos retornando en breve con más detalles desde el Congreso de la República.